Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, gracias Señor por la oportunidad en que tú nos das para de abrir este altar radial a través del cual estaremos llevando la palabra de verdad, la palabra del bien, la palabra de amor, esa palabra con la que tú nos ha dado toda bendición aquí en lugares celestiales. Gracias Señor porque sabemos que la palabra es Cristo y Cristo es nuestro Salvador, el que nos redimió y nos sacó de las tinieblas a tu luz admirable. Estuvimos hablando, este es un programa que llega a ustedes como una cortesía del Ministerio Internacional La Gracia de Dios y las Iglesias Cristiana Vida Abundante. El programa es el manantial de luz, fe y libertad que llega a ustedes también como una cortesía de nuestro ministerio. Y estuvimos hablando la semana pasada acerca de la misión o comisión que tienen los pastores, cuál es su responsabilidad para con la grey del Señor y cuáles fueron las instrucciones directas de Cristo al apóstol Pedro cuando le dijo que sí le amaba, que apacentara sus ovejas, que sí le amaba, que pastoreara sus ovejas. Tenemos gran experiencia de saber qué es pastorear y qué es apacentar las ovejas gracias a los pastores que nosotros tenemos, que nos han instruido no solamente en el conocimiento de esto, sino con el ejemplo de llevarnos por el camino de la palabra, darnos la instrucción correcta y aparte de eso, saber apacentarnos y saber pastorearnos en todo tiempo. Y lo bendecimos con toda bendición, nuestro pastor David y Doris Gómez, quienes tienen a bien ser los pastores de nuestro Ministerio Internacional La Gracia de Dios y las Iglesias Cristianas Vida Abundante. Le enviamos bendición a él como a toda la comunidad que nos sigue a través de las iglesias que tenemos en diferentes partes del mundo. Amados hermanos, un saludo fraterno y unitario para cada uno de ustedes y también un saludo fraternal para todos los hermanos de la audiencia de la radio que están en sintonía y así también como los que están viéndonos a través de la plataforma del Facebook Live. Bendiciones a todos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Pues si hablábamos la semana pasada acerca de esa misión, de esa comisión que tienen los pastores y de manera que es el oficio que el Señor le dio cuando lo llamó y lo apartó para el pastorado. Pero vamos a hablar en el día de hoy, vamos a empezar estas instrucciones acerca de Dios y sus pactos. Dios es un Dios de pacto y Él hace pacto ha hecho pacto siempre, hizo con Adán, hizo con Noé, hizo con Abraham, hizo con Moisés. Él siempre ha estado haciendo pacto con el hombre y hizo pacto también con cada uno de los creyentes, un pacto en el cual incluso desafiaba al creyente que si hicieran esto verían lo que él haría por ello. Vamos a hablar acerca de lo que son los diezmos y las ofrendas al Señor, cómo el Señor nos instruye y cuáles son las instrucciones de Dios sobre los diezmos y las ofrendas. La Biblia dice que somos los administradores de Dios. Un administrador es uno que maneja el dinero o las propiedades que pertenecen a otra persona. Como administradores de Dios somos responsables ante Él por la forma en que manejamos lo que Él nos ha encomendado. Primero, Dios es el dueño de todas las cosas. Segundo, todas las cosas vienen de Dios. Nosotros y todo lo que tenemos, tercero, pertenecemos a Dios. Dios es el dueño de todas las cosas. Dios es el dueño del oro y la plata. Dios es el creador de todo lo que existe. Todas las cosas vienen de Dios. Nosotros y todo lo que tenemos pertenecemos a Dios. Debemos estar claros sobre esa parte para entender cómo es y por qué el Señor hace pacto con el creyente, pacto con el que ha creído en su palabra, porque Él le dio fe y porque Él lo trajo a ese pacto. Usted no se agrega al pacto con Dios. Dios es quien lo escoge, Dios es quien lo predestina para eso y Dios es quien hace pacto para con nosotros. Dice, ¿cómo tener una visión bíblica del dinero? ¿O cuáles principios podemos seguir para saber cómo agradar al Señor con nuestras ofrendas y diezmo? El dar es una disciplina sistemática que crece en la medida que uno crece.
Empezamos dando nuestra vida al ofrendar, debe de ser el resultado de un corazón dispuesto y porque uno ama al Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 8:3-5 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Proverbio 3:9 nos sigue diciendo la palabra, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos los frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lugares rebosarán de mosto. No menosprecie, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigue de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que la piedra preciosa, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Largura de días están en su mano derecha, en su izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echa mano. Y bienaventurados los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Hablaba de paz, de pacto del Señor para con el hombre. Si nos vamos a Malaquías 3:10, ahí entendemos cuál es ese pacto que el Señor hace con los creyentes, a los cuales instruye para este pacto en el cual le hace un desafío. El Señor le dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. El Señor nos da este pacto y se lo da a su corazón. El diezmar, el ofrendar a la iglesia, es un pacto de ti para con el Señor y del Señor para contigo. No es una intrusión que el pastor o que cualquier ministro de la iglesia te va a dar para que tú lo sigas. Lo primero que esto es un trato directo de Dios para contigo, para tu corazón, para como Dios mordea el corazón del creyente y te lo dice en su palabra, trae, es una ley del Señor. Cuando el Señor da una ley, a alguien lo está entrando en un pacto. Así como cuando le dio la ley en el jardín del Edén a Adán y a Eva, que le dijo, del árbol, comerá de todos árbol, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerá. Eso fue una ley, eso fue un pacto que le dio. El hombre rompió ese pacto, el hombre quien rompe los pactos para con Dios, pero Dios no rompe su pacto para con el hombre. Entonces debemos entender que cada vez que el Señor da algo como una ley al hombre o al creyente, es un pacto que está haciendo contigo, como lo hizo conmigo, como lo hace con cada uno de nosotros. Si hablamos de las ofrendas y hablamos de los diezmos, no estamos aquí doctrinando al creyente para que el creyente sea un siervo que viene como un buen mayordomo a hacer las cosas y obedecer las cosas del Señor. No, cuando tú lo vas a hacer porque te convence lo que Dios trató especialmente contigo. Esta instrucción es para ti de parte de Dios. Dios es quien habla por su palabra. Dios es quien nos da la instrucción. Dios es quien nos da el querer por el hacer las cosas en su buena voluntad. Y por eso el Señor te dice, trae todos los diezmos al alfolí. ¿Dónde está el alfolí? En cada una de sus iglesias. No importa cuál sea la iglesia. Esa es una relación no suya con el pastor, no suya con la iglesia. Es una relación de Dios para contigo y de ti para con Dios. ¿Cómo tú le respondes a esa orden que el Señor te da cuando te dice trae todos los diezmos al alfolí? Pero ¿por qué el Señor te da este pacto?
porque a ti te conviene, porque eres tú el que va a ser bendecido. Si reconoce y conoce cuál es la voluntad de Dios, que tú hagas lo que Él quiere en su voluntad, en lo que Él te ordena. Y cuando el Señor te ve a ti, que ha entendido lo que Él pactó contigo, y tú eres propicio a hacer las cosas que Él te manda y como Él lo manda, entonces tú te conviertes en ese con el que el Señor se agrada de tener un pacto con. Contigo el Señor se agrada de tener un pacto. Debe entender que esto no es una intrusión de iglesia, esto es una intrusión de Dios. Cuando te dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. El Señor nos ha organizado a través de la iglesia de Cristo. Y todos los creyentes de Cristo somos iglesia. Nos congregamos en diferentes lugares, pero es una sola iglesia. Y a esa iglesia dice el Señor que haya alimento en mi casa, que tenga a bien funcionar en la forma en que Dios quiere que ese lugar funcione. Nuestro compromiso, partiendo de la orden y la ley que el Señor nos da, es de que nosotros traigamos los diezmos y las ofrendas al alfolí. Y ese es un compromiso para con Dios. Pero ¿por qué digo que Él lo hace para bendecirnos? Porque Él lo dice en su palabra. Cuando el Señor dice, y probadme ahora en esto. Probadme ahora en esto. Dice el Señor que lo pruebe si Él cumple o no con su pacto contigo. Y te dice el Señor, dice el Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobre y abunde. Cuando usted recibe esta ley del Señor y la pone en su corazón y lo hace por el amor a Dios, por el pacto que el Señor tiene para con usted y con usted de manera directa, y usted dice, Señor, he recibido tu mensaje, voy a actuar de acuerdo a lo que tú me instruyes, y es que voy a diezmar de lo que es tuyo. Recuerde que le dijimos que la palabra dice que todo pertenece al Señor, dice la palabra. Dios es el dueño de todas las cosas. Todas las cosas vienen de Dios. Nosotros y todo lo que tenemos pertenece a Dios. O sea, no mire el diezmar y el ofrendar como algo que es suyo y usted se lo está dando a Dios. No, usted lo que es un administrador de las cosas de Dios. Todo lo que usted tiene y usted le pertenece a Dios. Ahora el Señor lo está observando a usted como un ministrador de las cosas del Señor, de las cosas que Él ha puesto en su mano, del bien que ha puesto en su mano, del buen trabajo que le ha dado, de todas las cosas que llegan a su vida, de su familia. Cómo usted es un buen ministrador de esas cosas. Y una forma de ser administrador es reconocer que todo bien que tienes le pertenece a Dios. Cuando tú diezmar a veces lo vemos como un número, que usted puede poner un 10% a eso. Esa es la interpretación que usted puede darle en su corazón y no está mal, está bien. Pero diezmar es a algo que está completo, usted le quita algo y eso es diezmar. Es diezmar algo, es como tomar algo de algo que está completo. Entonces lo que el Señor le dio a usted está completo y usted va a diezmar de eso. Si usted quiere ponerle número, póngale número, que no hay nada malo en eso. Póngale número, vamos a decir, ok, voy a tomar el 10% en este caso, porque es lo que más se entiende, y voy a llevarlo al alfolí. Cuando usted está llevando esto al alfolí, el Señor te pide que lo haga con alegría y gozo, porque Dios bendice al dador alegre. ¿Por qué dice el Señor que lo haga con alegría y gozo? Porque el Señor entiende de que tú lo que estás siendo administrador de los bienes que el Señor te dio y lo que le pertenece, de lo que le pertenece a Él, tú estás sacando lo que tú tienes en pacto para con Él y llevarlo al alfolí. Entonces el Señor te está viendo a ti como un ministrador, como un siervo de Dios que le sirve al Señor para traer de las bendiciones que Él te da, la parte que le corresponde al Señor como Él ha mandado, por el propósito que Dios tiene para con eso. El Señor tiene un propósito para con eso, pero esto no debe llevarte ni a curiosidad ni a investigación. Tú simplemente cumple lo que es tu parte. Tú traes la ofrenda y lo diezmo al alfolí y lo pones ahí.
Tú no puedes quedarte pensando en lo que traíste, en qué va a pasar con eso, qué hacen con eso, porque inmediatamente se convierte en anatema lo que tú has traído al alfolí y en vez de hacerte bien, te hace mal. Porque el Señor no te mandó a que esté pendiente de lo que Él hace. Le pasó, y lo digo como una referencia, a lo que le pasó a Usa cuando vio que el arca que estaban transportando se estaba doblando y como que se iba a caer. Usa entendió que podía ayudar a Dios en eso y fue y le puso la mano al arca y se fulminó. Asimismo, cuando usted trae el diezmo y la ofrenda al alfolí, si usted empieza a hacer juicio o a estar pendiente de eso, el Señor te pide que coja eso de ahí y te lo lleve, porque el Señor no quiere que tú estés haciendo juicio, condenándote y haciendo juicio de eso que tú has traído ahí cuando eso le pertenece al Señor. Ya el Señor se encargará de ministrar al pastor, a la iglesia, al lugar donde tú lo has traído, para que se siga haciendo lo que tenga que hacerse para con eso, pero que no son juicios que nosotros debemos hacer como creyentes. Simplemente y sin tener en nuestro corazón quedarnos pendiente de eso, traer a lo que Dios le pertenece, a lo que a Dios le pertenece, hacer lo que Él ha mandado por su ley, traer todos los diezmos al alfolí y ponerlo ahí. De ahí en adelante, tú sigues alabando y adorando al Señor. Y es una forma de adorar al Señor. Cuando tú has entendido cuál es la relación que tú tienes para con Dios, esa relación que te hace un siervo de Dios, agradable a Él, un vaso útil para el Señor. Y dice el Señor que lo pruebe en eso. Si tú de corazón sincero, entiende que cuando tú estás haciendo esto, tú no le estás dando al Señor, sino que estás ministrando los bienes que el Señor puso en sus manos y la parte que Él te dijo que le llevara al alfolí, tú lo estás haciendo, el Señor se va a agradar maravillosamente en ti. Y dice el Señor por su promesa, probadme ahora en esto, probarlo. Si el Señor no cumple con su pacto, dice el Señor, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Quiere ser usted ese vaso, el cual el Señor le dé bendiciones hasta que sobreabunden por amor a su nombre? Es hermoso. Vamos a estar conversando acerca de lo que es diezmar, de lo que es ofrendar durante algunos programas, porque es un tema muy importante, pero no es importante que yo como ministro competente del nuevo pacto que el Señor me ha puesto en este altar radial para llevarle la palabra de verdad, lo esté instruyendo como una intención personal. El Señor anunció que los hermanos estaríamos recordándonos esta parte acerca del pacto que Dios tiene para con nosotros. Y en el momento en que usted escuchó esta verdad, que usted escucha la verdad, que usted lo que es un ministrador de los bienes del Señor, ya usted no puede decir que no ha estado enterado de que hay un pacto con usted en el cual el Señor lo desafía a que si usted lo cumple, verá que Él le abrirá ventanas de los cielos y que derramará sobre usted muchísimas bendiciones hasta que sobreabunde. Usted conociendo la verdad de Dios, usted conociendo la verdad del diezmar, la verdad de que todo le pertenece a Dios, todas las cosas vienen de Dios. Nosotros y todo lo que tenemos pertenecemos a Dios. Dios es el dueño de todas las cosas. Y que lo que somos nosotros es ministradores del bien de Dios, del que Él ha puesto en nuestras manos. Entonces ya no es cuestión de cómo desde algún púlpito se le llame para hacer esto. Incluso de ninguna parte deben estar llamándole para esto. Esta es una relación que el Señor se la revela a usted en el día de hoy. Es una relación de Dios para con usted y de usted para con Dios. Un pacto íntimo entre Dios y usted, de entre su palabra y usted, la palabra de Dios y usted, que le indica qué debe hacer. Traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Una orden de Dios, con el propósito de que en su casa no falte nada. ¿Por qué? Porque en su casa se sirve la palabra. Hay muchas cosas que suceden a través de los lugares donde nos congregamos, que es el Señor el que está a cargo de eso. Por eso el Señor es quien se encarga de ministrar en los corazones de a quien Él apartó para el pastorado, de ministrar también eso. Pero nosotros no tenemos que hacer ningún juicio sobre eso. Estamos prohibidos por el Señor a hacer juicio.
porque Él dice que los juicios son de Él y Él se encarga de su iglesia. Así mismo como le pasó a Usa, que se fulminó por tratar de ayudar al Señor, no puede pasar a nosotros cuando nos metemos en lo que el Señor no nos ha mandado, a que nosotros estemos ni investigando ni hablando de eso. Las cosas del Señor, el Señor se encarga de ellas. Y no lo digo como intimidar al creyente, no, pero para que el creyente entienda y aprenda a desprenderse de que las cosas del Señor son suyas, las cosas del Señor son del Señor. Usted lo que es un ministrador, un buen administrador, hace las cosas que tiene que hacer con aquello que se le ha dado a administrar. Usted está administrando todas las cosas que vienen de Dios. Y nosotros, usted le pertenece a Dios y todas las cosas que usted tiene también. Entonces usted hace lo justo. Y lo hace lo justo no porque usted es justo, sino porque el Señor ha determinado qué es lo justo. Entonces el Señor te dice que traiga la ofrenda al alfolí y haya alimento en mi casa. Y le digo esto para que entendamos cuál es el vínculo que tenemos para con Dios en esta instrucción que Él nos da acerca de su palabra. El Señor nos lleva por caminos deleitosos, el Señor nos lleva a conocer de su verdad y nos habla de una manera tan maravillosa que nos permite entender cuál es la voluntad que Él tiene para nosotros agradarle a Él. Dice el Señor en su palabra, en Malaquías 16, entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero, que es lo que estamos haciendo hoy. Por temor a Dios, yo debo hablarle acerca de esto. No haciendo campaña para que haya una bonanza o campaña de recolectar, no, para que entendamos que el diezmar y el ofrendar a nuestras iglesias es una responsabilidad de todo creyente en un pacto que tenemos para con Dios, para amor, para ofrendar con amor y con alegría y con gozo, y que es una forma de adorar y de alabar a nuestro Señor. Dice el Señor, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a sus compañeros. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él. Libro de memoria. El Señor está viendo las cosas que nosotros hacemos y todas están escritas en ese libro de memoria. Él ve lo que nosotros hacemos, cómo nosotros nos comportamos para conocer lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. El Señor lo dice en su palabra. Dice el Señor, escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová. El Señor se va a dar cuenta que usted es un siervo, que usted es un vaso de bien, que usted es un vaso de amor, que usted es un siervo que le sirve al Señor y que obedece a su palabra, y eso es lo importante. Dice que usted llegue a ese entendimiento, dice el Señor, y fue Él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Cuando usted sienta que usted está hablando con el Señor, cuando usted traiga esos diezmos y esas ofrendas al alfolí, que usted está cumpliendo con Él, porque usted está trayendo lo que es del Señor a ese lugar. Y eso es lo más importante. Dice, y serán para mí especial tesoro. ¿Qué dice el Señor que somos nosotros para Él? Su especial tesoro. Y somos su especial tesoro. Y dice el Señor que lo somos. ¿Por qué? Porque vivimos dentro de esa obediencia de lo que Él manda, de sus leyes. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué y lo perdoné y lo perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. El Señor ya hizo esa acción. Ese día ya se dio en Cristo Jesús, en que Él actuó. Porque estamos hablando de Malaquías mucho antes de que nuestro Señor viniera. Y dice que esto va a suceder, nos va a llamar su tesoro, su especial tesoro. Ya el Señor está hablando, describiendo la relación que tiene con cada uno de nosotros. Dice el Señor, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué. ¿Cuándo actuó el Señor? Cuando estábamos perdidos en nuestros pecados y delitos. Y el Señor se hizo hombre, se hizo carne, para sacarnos de las tinieblas su luz admirable. Y los perdonaré, y nos perdonó en Cristo Jesús. Como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Dios es bueno y nos llama hijo, porque hemos sido hechos hijos en Cristo Jesús para con Él. Y esa es la relación que Él tiene con nosotros. Ahora, como creyentes, debemos creer lo que Dios dice por lo que Él dice en su palabra. Él es quien nos llama, quien nos
apele a que nosotros seamos esos siervos útiles, esos mayordomos del bien que Él ha puesto en nuestras manos. Dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Ese es un grupo. El Señor sabe quién es justo por la justificación que obtuvimos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y también sabe quién es el malo, esa simiente que no hereda el cielo, que no hereda las cosas de Dios. Él sabe quién es el justo, el justificado por Cristo, y sabe quién es el malo, aquel que viene de la simiente de la serpiente, que siempre va a ser de piedra de tropiezo para el justo. El Señor sabe esa diferencia y dice, entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios y el que no le sirve. Aquí hay otro grupo que el Señor habla de nosotros. Habemos creyentes que le servimos a Dios, que hemos creído en su palabra, que hemos entendido el pacto que Él tiene para con nosotros y con nosotros, y que por esa razón Él habla de nosotros, de lo que le sirven y de lo que no le sirven. Dice que va a haber la diferencia, que Él va a discernir, y vamos nosotros a ver esa diferencia. ¿Cuál? La diferencia que unos van a obtener galardones y coronas, y otros que son creyentes y estarán con Él ahí, no estarán recibiendo estas cosas. El Señor es que hace esa diferencia, pero vamos a continuar hablando sobre este tema, acerca del pacto de Dios para con nosotros, del pacto de Dios para con los creyentes de manera directa, de manera que no lo hace con la congregación completa, sino con usted directamente, que usted sea el que pueda discernir acerca de lo que Dios dice acerca del diezmo y de las ofrendas, y que a partir de ese entendimiento usted empiece a agradar a Dios como Él quiere ser agradado, teniendo usted una relación directa para con Él y de Él para con usted. Le amo y le bendigo en Cristo Jesús, y hasta la próxima ocasión en que estaremos en Manantial de Luz, Fe y Libertad, conociendo de la palabra de verdad, y este programa llega a ustedes como una cortesía del Ministerio Internacional La Gracia de Dios. Y recuerden que mañana tenemos asamblea en nuestros cultos, que son en el 9504 de Jamaica Avenue, en Woodhaven, Queens, New York, a las 10 de la mañana, y a las 5 de la tarde en el 11 de Amityville Street, en Islip Terra, aquí en Long Island. Que sea la paz del Señor con cada uno de ustedes, y recuerden, tenemos un pacto para con Dios y de Él para con nosotros. Vamos a entender lo que Él dice, y ese desafío que nos dice, que lo probemos en esto, y veremos que Él va a abrir ventanas de los cielos hasta que sobreabunden la bendición en nuestras vidas. Bendiciones, amados, y hasta el próximo sábado. Amén. El Ministerio Internacional La Gracia de Dios y la Iglesia Cristiana Vida Abundante han presentado su programa Compartiendo la Vida Abundante en